Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy presentamos todas las escenas eliminadas y finales alternativos de Vengadores Endgame. Desde que terminó la prohibición de los spoilers de Vengadores Endgame, los hermanos Russo, los guionistas de la película, han dado respuestas a todas las dudas y no dejan de hablar de escenas eliminadas y finales alternativos, así que este video recopila todo lo que han dicho hasta ahora. En una entrevista, McPhee y Marcus revelaron que originalmente el guión mostraba varias versiones del monumento conmemorativo de San Francisco en diferentes ciudades alrededor del mundo. También dijeron que una versión anterior a la película abordaba la idea de que una cuarta parte de todos los niños del mundo no tenían padres. En este escenario, Black Widow supervisaría los esfuerzos del gobierno para cuidar a estos huérfanos después del salto de 5 años. Sin embargo, en la cinta terminó liderando a los Vengadores después del chasquido de Thanos. Otra de las grandes revelaciones es que originalmente Thor no iba a caer en la depresión y en la adicción, sino que comenzaría una ola de venganza por todo el mundo, de la misma manera en que lo hizo Hawkeye. Pero luego los escritores recordaron que él siempre está en una misión de venganza y siempre fracasa, así que decidieron que tocara fondo. Y ya que hablamos de Hawkeye, déjame decirte que la escena en la que muere su familia originalmente fue escrita para Infinity War, hasta que el director Joe Russo decidió que sería mejor usarla en la próxima película. Pero aún más interesante, hubo un momento en que Hawkeye, no Black Widow, terminaba sacrificándose a la mitad de la película, pero el productor de efectos visuales los convenció de cambiar las cosas y les dijo: no le quites eso a ella. Por otro lado, revelaron que había un momento en Infinity War donde Banner se convertía en el Profesor Hulk, y que a pesar de que era una escena muy divertida, sucedía en el peor momento porque todos estaban devastados. Por eso decidieron esperarse a Endgame. Pero antes de la escena del desayuno planearon mostrarnos su transformación dentro de un laboratorio. La escena no llegó al corte final, pero cuando menos Bruce hace referencia a ella. Otra de las grandes revelaciones es que Nova iba a asumir el papel de Hulk en Infinity War. Él les iba a dar la noticia de la llegada de Thanos. En este escenario, Thanos acababa de matar a todos los Nova Corps, excepto a uno. Entonces Richard Rider se convertía en una especie de heraldo, así como lo fue Hulk al estrellarse contra el Sanctum Sanctorum. El detalle es que los rusos aseguraron que nunca consideraron incorporarlo en sus películas, porque su debut depende únicamente de James Gunn. El atraco en el tiempo también era diferente. Muy al principio, Tony y Thor son quienes viajan a Asgard para recuperar las 2 gemas del infinito que estaban ahí, que eran el Éter y el Tesseracto. Ahí Iron Man pelearía con Heimdall, quien por supuesto pudo verlo, a pesar de que Tony tenía un traje invisible o algo así. Todo esto sucedía antes de que Volstagg y Sif le dieran la gema de la realidad al coleccionista, porque no querían tener 2 gemas en un mismo lugar. Y Thor se enfrentaría cara a cara con su pasado, especialmente con Jane, siempre y cuando Natalie Portman hubiera estado dispuesta a filmar estas escenas adicionales. Los guionistas también imaginaron un asalto al cuartel general de S.H.I.E.L.D., un viaje a la casa de Doctor Strange y una gran escena submarina en Morak, que es el planeta donde Star-Lord encuentra la piedra del poder en la primera película de los Guardianes. La verdad es que ellos no querían regresar a la batalla de Nueva York, pero Joe Russo los convenció de que era lo correcto. Otras cosas que consideraron fue darle más protagonismo a Nick Fury y a Maria Hill. Ambos personajes fueron considerados como sustitutos en la escena en la que aparecía Robert Redford, si es que este rechazaba la invitación porque ya estaba jubilado. De igual forma, consideraron incluir a Hank Pym y a Janet Van Dyne en la batalla final, pero no lo hicieron porque ya había demasiados personajes. Otra cosa es que la batalla final era aún más grande. Inicialmente tenía 3 actos y había una escena de 3 minutos en la que varios héroes resucitados se tomaban un momento para planear sus estrategias en las trincheras, pero esta terminó siendo una de las escenas falsas, así que la quitaron. Otra cosa que sí se filmó pero que no se usó es una breve escena en la que Katherine Langford aparecía como una versión mayor de Morgan, la hija de Tony Pepper. La escena hubiera sucedido en el momento en que Tony dice: "Yo soy Iron Man". Al tronar los dedos, Tony viajaba al mismo lugar metafísico al que va Thanos en Infinity War, y ahí se encontraba con una versión futura de su hija. La intención era que su hija lo perdonara y le diera la paz para poder irse. Aunque la escena funcionaba en papel, resultaba demasiado confusa, así que la quitaron. Otra escena que desecharon a último minuto es la escena de Thor y Valkyria. Después de que él le entregue el reinado de Asgard, ella le pone sus brazos sobre sus hombros y Thor empieza a acercarse para intentar besarla. Ella lo para y le dice: "¿Pero qué estás haciendo?". A lo que Thor contesta: "Ah, pensé que te acercabas para besarnos". Y ella respondió: "No, simplemente es un gesto de despedida". Según los escritores era una situación muy graciosa, pero aún así decidieron cortarla. Por su parte, Anthony Russo reveló que la escena con todas las superheroínas de Marvel se agregó en las regrabaciones de la película, pero aseguró que siempre tuvieron la intención de agregarla. Por otro lado, los Russo confirmaron que Steve efectivamente creó una nueva línea de tiempo en la que pudo envejecer con Peggy, antes de regresar a la Tierra 616 para entregarle su escudo y manto a Falcon. Lo curioso es que los guionistas contradicen a los Russo y aseguran que el Capitán América siempre estuvo en la continuidad principal.
Sus palabras han causado un sinfín de dudas respecto a la vida de Peggy Carter, sobre todo porque en las películas se revela que ella se casó con un soldado que fue salvado por el Capitán América y tuvieron 2 hijos. Por supuesto, muchos se preguntan si Steve destruyó esta familia o si él es el misterioso esposo. Marcus y McFeely confirmaron que su intención siempre fue que Steve fuera el padre de esos niños. En este escenario, Steve debió de ocultar su identidad de todos, pero entonces, ¿qué hizo durante todo ese tiempo? Esto abre un sinfín de posibilidades, además de que introduce la idea de que hay 2 niños con un poco de ADN de supersoldado en el universo cinematográfico de Marvel. Este punto seguirá dando que hablar, pero a final de cuentas parece que Marvel decidió apoyar el punto de vista de los Russo. Por lo tanto, el Capitán América envejeció en otro universo paralelo. También confirmaron que Roger sí vio a Red Skull cuando devolvió la gema del alma a Vormir. Sobre cómo fue devuelta la gema, dijeron que nadie sabe cuáles son las reglas para devolver la gema del alma. Otra de las cosas que explicaron es cómo Thanos logró traer a su ejército y a un puñado de sus naves para destruir a los Vengadores. Pues resulta que Ebony Maw y Thanos replicaron las partículas PIM de forma masiva para traerlos consigo. Aunque Hank es uno de los humanos más inteligentes, no deja de ser humano, así que fácilmente pudo ser superado por el intelecto y tecnología de Thanos. Los hermanos Russo también confirmaron que el daño que sufrió Hulk es permanente, por lo tanto quedará lisiado porque su brazo no va a sanar, y esa es la razón por la cual se ve más delgado y débil. También explicaron por qué Tony tuvo un funeral y Black Widow no. Según Marcus, Tony lo consiguió porque es Iron Man, siempre fue una figura pública y su sacrificio fue visto por miles de personas. Según ellos, un funeral para Natasha no hubiera encajado con el personaje. También aseguraron que si hubieran podido traerla de vuelta con el guantelete, hubieran perdido las gemas. Entonces nos queda la duda de por qué Gamora sigue viva. Ellos clarificaron que la Gamora que vive no es la Gamora que murió en Vormir, sino la Gamora del pasado que viajó a través de la máquina del tiempo hasta el presente. Joe Russo confirmó que la versión que existe actualmente de ella en la línea de tiempo principal es una diferente persona. Por supuesto, bajo esta misma lógica existe la posibilidad de que en un futuro aparezca una Black Widow de otra realidad alternativa, pero al menos por ahora Natasha Romanoff se ha ido para siempre. Sobre por qué Iron Man no pudo ser resucitado con las gemas, dijeron que el guantelete solamente podía usarse para revivir a los que fueron asesinados artificialmente por Thanos. Después de todo, nunca se comprobó que el guantelete pudiera devolverle la vida a alguien que fue asesinado físicamente, y esa es la razón por la cual no podían revivir a Tony. Él nunca se convirtió en polvo. Suena bastante lógico. Claro, siempre pudieron revertir el tiempo de la misma forma que lo hizo Thanos para revivir a Visión, después de que fue destruido por Scarlet Witch. Sin embargo, los escritores argumentaron que este método no funcionaría en esta situación, ya que al salvar a Tony también salvarían a Thanos. Por otro lado, Joe y Anthony Russo dijeron que Tony estaba destinado a morir y por eso quisieron que él derrotara a Thanos, para darle un final apropiado a su arco que comenzó en el 2008 con Iron Man. Ya que el personaje comenzó como el egoísta más grande del UCM. Por esa razón, el Capitán América dijo en algún momento que Tony nunca haría ningún sacrificio, pero su heroica muerte demostró lo contrario, y nos reafirmó que Tony sí tiene un corazón, mientras hacía un contraste con su debut egocéntrico. Respecto a la muerte de Natasha Romanoff, tenía la intención de darle a su personaje un final heroico, en contraste con sus actuaciones anteriores. En ese momento, Anthony Russo recordó que Black Widow fue la única vengadora original que era una villana, antes de unirse a S.H.I.E.L.D., y durante todas las películas se presentó con una moral muy ambigua, y la saga deja muy en claro que hizo cosas terribles en su pasado. Por lo tanto, con su sacrificio, redimió su vida, ya que sin ella nunca hubieran conseguido todas las gemas. Joe Russo también respondió a las críticas de por qué Tony recibió un gran funeral mientras que la muerte de Natasha pasó totalmente desapercibida en pantalla, y señaló que es por la naturaleza de los personajes. Aunque Tony ya era un individuo más desinteresado, aún tenía un ego gigantesco, y esa es la razón por la cual deja 2 mensajes post-mortem a lo largo de la película, mientras que Natasha siempre había preferido una vida de anonimato. Todo esto se me hace muy interesante porque ambas partes difieren en algunas razones. Muchos pensaríamos que todos tendrían las mismas respuestas, pero como puedes ver, no es así. ¿Con qué versión de Endgame te quedarías? ¿La de los Russo o la de Marcus y McFeely? Por cierto, estos últimos dijeron que no sabían nada del multiverso de Spider-Man lejos de casa hasta que vieron el tráiler. También aseguraron que no fue parte del diseño narrativo de la Infinity Saga. También nos recordaron que no debemos de confiar en Misterio. Y por último, para cerrar con broche de oro, Joe Russo confirmó que sí hay un Loki vivo por ahí, porque en el momento en que escapó con el Tesseract, creó su propia línea de tiempo. Y a pesar de que el Capitán América corrigiera todas las líneas, le sería imposible arreglar esa a menos de que capturara a Loki en el momento en que se robó la gema. Por lo tanto, al escapar creó una realidad alterna donde sigue vivo y haciendo de las suyas. Sin embargo, este no es el Loki que conocemos, este es el Loki del 2012, el que trató de esclavizar a la Tierra, por lo tanto, sigue siendo un villano.
Casi olvido comentarte que los guionistas quisieron incluir al tribunal viviente en Infinity War durante la batalla en Titán, pero lo descartaron porque a todos les pareció un disparate porque ya eran demasiadas cosas y no podían meterlo así como así. Y por último revelaron que escribieron un documento de 60 cuartillas en donde proponían varias historias de cómics para que Marvel Studios decidiera cuál iba a utilizar para Infinity War y Endgame. Pues una de sus propuestas más sólidas fue House of M. Por si no lo sabías, este es un evento crossover que gira alrededor de Scarlet Witch y comienza en el momento en que Wanda sufre una crisis nerviosa que provoca la muerte de algunos Vengadores importantes. Después de algunos meses, Wanda altera la realidad y convierte a la Tierra en un mundo donde los mutantes son la raza gobernante y los humanos son los marginados. En esta nueva realidad, Wanda crea vidas ideales para todos con el objetivo de que acepten el nuevo orden de las cosas con más facilidad. En esta historia, los problemas que angustiaban a los superhéroes son eliminados y sus vidas son perfectas. Resulta extraño que Marcus y McFeely pensaran en esta saga, porque hubieran tenido muchos problemas para recrearla, porque House of M es una historia centrada en los mutantes, y por aquella época Disney aún no había comprado a Fox y no podía utilizar a los X-Men ni nada relacionado con los mutantes. Respecto a la llegada de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, dijeron que la manera más orgánica para introducirlos al UCM será a través del multiverso de Marvel. Con esto termino el video, pero recuerda que lo que acabo de compartirte es oficial. Aquí no hay especulaciones ni teorías, son puros hechos. Dicho esto, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, sé un hijo de la radio y recuerda que juntos tenemos el poder y que juntos somos cultura pop. Ya se acabó el video, recuerden que la escena postcréditos solamente ocurre en los videos de noticias. Así que nos vemos el próximo jueves. Y si no has visto el video que publiqué el domingo, utiliza el link que aparece en pantalla.